Muy buenas, hoy es sábado, son las 8 de la mañana y estoy aquí en Barcelona y voy a aprovechar para grabaros una reflexión porque voy camino al despacho, hoy es sábado y los sábados acostumbro a hacer revisión de cartera de bolsa, sobre todo cada 15 días, más o menos, y hoy es uno de esos días que toca. Bien, voy camino a la oficina, acompañadme que os voy a explicar por qué lo hago los sábados. ¡Vamos! Y suscríbete, Oye. dale like. Oye, escucha, suscríbete y dale like, ¿has dicho? Sí. Bien, pues ya llegando a la oficina, al taller, como le llamo, el taller de costura de la inversión, quiero deciros una cosa, y es que si todavía no os habéis suscrito, os podéis suscribir al blog del inversor que encontraréis en el pie de este vídeo, en el comentario fijado. El blog del inversor es un blog donde hablo principalmente de bolsa, inversión inmobiliaria, negocios online inteligentes y todo lo relativo al mundo de los emprendedores. Contenido totalmente gratuito. Suscríbete al blog para no perderte las últimas novedades. Y donde además, como puedes ver aquí, lo tienes ordenado por categorías distintas. Categoría de bolsa, categoría de inversión inmobiliaria, categoría de negocios online, como agente inmobiliario y emprendedores. Así que ya lo sabes. Y además, desde aquí vas a poder acceder a todas las formaciones, marcando especial atención si quieres aprender a invertir, sobre todo en bolsa y en inversión inmobiliaria, a la Fórmula BIN, el 4 en 1 de las inversiones. Un proceso de formación que he elaborado durante 15 meses y que aglutina toda mi experiencia desde el año 2005 en relación a estos campos que te estoy comentando, sobre todo en el campo de la inversión inmobiliaria, ya que soy agente inmobiliario desde el año 2005, y en el campo de la inversión en bolsa desde el año aproximadamente 2010, pero con verdaderas estrategias de inversión, podría decir a partir del 2015. Así que espero que te puedas suscribir al blog. Vamos con el tema del capítulo. Pues bien, en este capítulo de hoy quiero grabar una reflexión que quiero compartir con todos vosotros en relación a, digamos, la supervisión o el control de la gestión de la cartera en bolsa. Es decir, un poco la reflexión que os quiero transmitir es por qué yo reviso la cartera, como os he dicho, los sábados y de vez en cuando, no siempre, no todos los sábados, sino como mínimo cada 2-3 semanas. Bien, en primer lugar, tomo esa decisión de revisar la cartera cuando el mercado está totalmente cerrado. ¿Y por qué lo hago así? Lo hago así porque a la hora de tomar decisiones, cuando quiero efectuar una compra, cuando quiero efectuar el cálculo de riesgo de una compañía, cuando quiero, por ejemplo, ver qué tipo de riesgo todavía tiene pendiente de consumir una compañía, etc. Si eres muy nuevo todavía en este canal y no me conoces, tienes que saber que en este canal hablamos de inversiones y de negocios online, pero en una de las divisiones de las inversiones hablamos de inversión en bolsa. Si eres muy nuevo en este canal, a lo mejor lo que te voy a explicar te suena un poco a chino o a japonés, como quieras. Pero básicamente decirte que puedes empezar por ver la lista de reproducción que te dejo aquí, donde en esa lista de reproducción te he ordenado todo lo que es el tema de la inversión en bolsa, para que puedas formarte de forma totalmente gratuita, con muchos aspectos básicos que ya he explicado, e incluso dentro de la lista de reproducción, a medida que vayas avanzando, he elaborado algunas masterclass totalmente gratuitas, como por ejemplo la masterclass de apalancamiento financiero que lancé el otro día, y los peligros de apalancarse demasiado en exceso cuando todavía no tienes experiencia. Si quieres te dejo el capítulo por aquí para que luego lo puedas ver. Vuelves aquí a esta parte del episodio, haces clic aquí y podrás ver este capítulo del apalancamiento financiero, donde además incluye, como te digo, una masterclass en relación a los CFDs. Como os digo,
Una de las ventajas que tiene, desde mi experiencia, operar los sábados, más que operar, porque no vas a poder operar, porque las bolsas están cerradas los sábados, efectivamente, una de las cosas es que me ayuda a reducir el estrés operativo. Reducir el estrés operativo es muy importante, ya que cuando antes estaba las operaciones con el mercado abierto, muchas veces tengo que reconocer que el factor psicológico me pasaba factura. ¿Y cuál es esa factura? Pues básicamente porque a lo mejor has analizado una compañía y la quieres comprar a cierto precio. Sin embargo, como el mercado está abierto, o esperas ese día concreto en el mercado y te abre con un gap, que puede ser un gap de mercado alcista, una apertura alcista, quizá a lo mejor tu decisión ya te lleva a, es decir, el hecho de estar en mercado abierto te lleva a tomar ciertas decisiones que de estar cerrado no las hubieras tomado, ¿ok? O al revés. Es decir, el operar o visualizar, sobre todo corregir tu cartera cuando el mercado está cerrado, desde mi punto de vista, mi experiencia, mi conocimiento y como yo lo hago, que me da tranquilidad, es cuando el mercado está cerrado. Puedo ver todas mis acciones, cómo van, dónde están, cuál es el riesgo que tienen cada uno de ellos y a su vez medir el riesgo global de cartera que estoy asumiendo en la actualidad y además calcularlo de forma exacta, ya que en este momento el mercado está cerrado y es donde están esos precios de cotización. Por lo tanto, puedo tener una proximidad mucho más real de cuál es el riesgo prácticamente exacto que ahora estoy asumiendo en mi cartera de bolsa. Esto es uno de los factores, es decir, reducir por completo el estrés operativo. Me tomo mi café, me hago un café, como estáis viendo aquí, me hago mi café y tranquilamente me siento a revisar todas y cada una de las posiciones o, en su conjunto también, aquellas acciones que llevo en vigilancia y que posteriormente me interesan en el momento en el que disponga de liquidez, en el momento en que quiera dar entrada a nuevas acciones a mi cartera total de bolsa, como ya las tengo en seguimiento, de forma progresiva las voy a ir siguiendo. Los sábados puedo revisar a ver qué es lo que han hecho toda la semana y a partir de ahí puedo tomar las decisiones que estime oportunas con muchísima más tranquilidad. Bien, y hay otras cosas importantes que debes saber, y es que, como te he dicho anteriormente, al estar el mercado cerrado, no tienes influencia en un cierto momento concreto de cierto movimiento que pueda hacer la compañía. Por lo tanto, estás mucho más relajado, mucho más tranquilo, te permite poder revisar con más calma, y esto lo hago mención porque realmente la paciencia y la tranquilidad es una de las mejores virtudes que puedes tener como operador o inversor en bolsa. Es decir, la tranquilidad es importantísima y tener la paciencia para poder esperar ciertas compañías durante cierto tiempo también es importantísimo. La impaciencia en bolsa es muy mala consejera. La impaciencia en bolsa te va a hacer que compres valores antes de que los tengas que comprar o que los sueltes incluso antes de que los tengas que soltar. Es decir, porque al final se trata de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Por tanto, tienes que aprender también a ser paciente y a dejar que con el tiempo esas acciones se produzcan ciertamente en sus movimientos y dejar tiempo de forma paciente para que puedan producir sus efectos y obviamente producirse esa rentabilidad, ese incremento del valor de cotización, si no es prácticamente imposible. Después, otro de los puntos importantes es que como opero a largo plazo y siempre potencio el largo plazo, y es justamente lo que explico dentro de todos los planes de formaciones, en los planes de formación que tengo
de inversión en bolsa, que por cierto, si estás interesado en la inversión en bolsa, puedes hacer clic en el comentario fijado y acceder gratuitamente a la masterclass que he elaborado para ti, donde te explicaré toda la temática y de cómo está estructurado todo ese plan de formación en bolsa. Bien, otro de los aspectos fundamentales es que el aplicativo que utilizo para la gestión de los resultados de mi cartera en bolsa, que por cierto es un aplicativo totalmente gratuito y que es una auténtica maravilla, este aplicativo te envía todas las semanas, concretamente además los sábados, te envía un reporte de todas y cada una de las compañías que tienes tú en tu cartera, y te envía un reporte muy interesante, y es resultado de todas y cada una de esas acciones semanal, en el cual puedes ya ver de un mail directamente en el listado de ese correo electrónico, puedes ver el resultado de cada una de las compañías de esa semana, cosa e información que es más que suficiente, por el mero hecho de que, como os comento muchas veces, no es necesario estar mirando la bolsa cada día, básicamente porque ¿para qué la quiero mirar cada día si voy a tener mi reporte semanal a final de semana? Y que ya incluso a veces el reporte semanal todos los sábados, ya notarás que a veces es como que es un poco innecesario si operas de largo plazo, porque muchas veces hay semanas que se queda prácticamente igual, no se produce ningún tipo de movimiento en tus acciones. Pero bueno, si tomas ese hábito puede estar bien, revisarla los sábados con tranquilidad, con el correo, y en tan solo 1 o 2 minutos lo puedes ver, y como ya tienes prácticamente memorizadas las operaciones, vas a saber más o menos cómo tu cartera de inversión va evolucionando en términos de riesgo, que es lo más importante. Por tanto, tendrás un correo con el listado de esas acciones, semanal con el rendimiento positivo, o si en este caso ha habido una bajada en la semana de esos valores, y tendrás también abajo a la derecha el resultado total del beneficio, la rentabilidad que estás obteniendo por cada uno de ellos, y también del resultado global. Por tanto, ya os digo, con un correo electrónico los sábados lo puedes ver. Por eso no aconsejo llevar la aplicación en el teléfono móvil. Si realmente tú no estás preparado o preparada para soportar la presión de no tener que estar viendo cada día tus acciones en bolsa, no lo hagas, porque te vas a estresar realmente. ¿Ok? Si no tienes esa capacidad de llevarlo y decir, bueno, yo controlo la información cuando la quiero ver, no lo hagas, porque si no te vas a agobiar. Ahora, si lo puedes hacer porque realmente te da igual y entiendes el concepto de largo plazo, lo puedes llevar, y en un momento dado puedes decir, oye, pues a ver cómo va hoy tal compañía que hace pues 10 días, 15 días que no la miro. Y como he hecho la compra, estoy esperando a que se produzca un movimiento para ver más o menos cuándo voy a empezar a liberar riesgo, ¿bien? Pero siempre que tú controles ese acceso, porque si no, te vas a obsesionar con los resultados, te vas a obsesionar con el movimiento de la compañía, y ya vas a entrar en ese efecto de estar con el estrés operativo, que es justamente lo que queremos eliminar, y es justamente de lo que te quiero hablar en este vídeo, el concepto de eliminación del estrés operativo en bolsa. Y eso lo consigues ¿cómo? Con el largo plazo, estableciendo un límite de riesgo en cada una de las compañías, que eso en su conjunto resulta en un conjunto total de riesgo global de cartera. Y me explico de forma muy sencilla porque no quiero entrar muy técnico. Si tú, por ejemplo, tienes, me lo invento, 10.000 euros para operar en bolsa. Si tú a esos 10.000 euros le quieres dar un 10% de riesgo, tú vas a destinar como mucho 1.000 euros de esos 10.000. Si tú, por ejemplo, quieres comprar 3 compañías, o digamos 2 compañías, de esos 1.000 le vas a dar el 50% a cada compañía. Ahora bien, lo que vas a hacer es ese riesgo trasladarlo a cuántas acciones voy a tener que comprar para que cuando haga ese movimiento, como mucho, si llegara a tocar ese movimiento que no quiero que haga, es decir, si llegara, por ejemplo, me lo invento, la compro a 8 y le digo, si llega a 6, fuera, te me vendes, coloco un stop y limito la pérdida, ese movimiento trasladarlo a esos 500 para que entre dentro del riesgo global de cartera. Si te está sonando un poco a chino todo esto, no te preocupes. Lo primero que te diría es que, como te he dicho al principio del vídeo,
tengo una lista de reproducción de inversión en bolsa donde vas a poder ir aprendiendo con todo lo que son las bases de la inversión en bolsa. Con el fin de que cuando todo esto ya te empieza a sonar un poco menos a chino y te empieza a sonar en español, ¿ok?, puedas ya entrar en el módulo de formación en bolsa que tengo para ti. Que te digo desde ya que aunque no tengas ningún tipo de experiencia, es un módulo que he elaborado de una forma muy sencilla. Es decir, he intentado democratizar el lenguaje bursátil y llevarlo de a pie para que todo el mundo lo entienda, para que todo el mundo lo comprenda. Por ejemplo, si yo te digo que podrías empezar a hacer inversiones con CFDs apalancados en acciones estadounidenses sin tener que hacer la cobertura de la divisa y además con un riesgo, en este caso con una garantía de tan solo un 25%, pues a lo mejor no te enteras de nada. Pero si te lo digo de forma sencilla, utilizando un lenguaje democratizado para todo el mundo, en el que te digo de esta forma: cuando tengas un poco más de experiencia, podrás utilizar parte de tu riesgo que ya tienes asegurado, es decir, beneficio que tienes de tu cartera asegurada, y lo vas a poder llevar a un tipo de producto en el que vas a poder invertir con más dinero del que realmente ya tienes garantizado. Y gracias a que ese producto te permite obtener una operación de inversión mayor, ¿por qué? Porque te permite solo colocando ese 25% de ese dinero operar con un capital mayor, vas a poder elaborar este tipo de estrategia siempre de forma consciente. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Al final es operar con un dinero mayor del que tengo, sabiendo que tengo una garantía que disponer y sabiendo también de forma consciente de que voy a tener que limitar correctamente el riesgo. Por eso, mi foco principal dentro de este módulo de inversión en bolsa es darte a entender de que la bolsa tiene dos factores muy importantes. El primero es centrarte en el largo plazo y el segundo en saber limitar correctamente los riesgos. Además, también en esta reflexión quiero compartir algo muy importante, y es que sobre todo cuando empiezas a invertir, cuando se empieza a invertir, uno de los errores que se suele cometer también al principio es querer invertir el capital demasiado rápido. Y esto es un gravísimo error, ya que al no hacer una distribución correcta de tu capital, estás asumiendo muchísimo más riesgo del que realmente te tocaría. Y eso es porque al entrar todo el capital de golpe y no haber hecho un análisis correcto de la volatilidad de las compañías, lo que estás haciendo es someter a fluctuación todo el capital. Lo que hace es que si mañana en un día el mercado haga una corrección del 10%, que lo puede hacer perfectamente porque en los mercados todo es posible, pues evidentemente todo tu grosor del capital se va a ver reducido un 10%. De ahí que quiero que te guardes esta frase, y es que la paciencia en bolsa es tu mayor amiga y la impaciencia tu peor enemiga. Las prisas en bolsa no son buenas consejeras. Si eres una persona impaciente, si eres una persona estresada, si eres una persona que no tiene la capacidad de estar durante semanas o incluso meses esperando que ciertos movimientos de esa acción se den con el fin de que puedas establecer esa inversión, si eres este tipo de persona, la inversión en bolsa no es para ti. Te recomiendo que primero empieces por ti, por empezar a trabajar lo que es la psicología de la paciencia, porque es uno de los primeros factores que hay que trabajar. Porque lo que te enseño dentro del módulo de inversión en bolsa es a invertir tal y como yo lo hago, a hacerlo de forma paciente, de forma estructurada
de forma medida y sobre todo de forma que se produce un acompañamiento de tu capital. Es decir, si pretendes vivir de la bolsa con 10.000 euros, acabas de perder literalmente la cabeza. Si pretendes vivir de la bolsa con 20.000 euros, eliminando todas tus fuentes de ingreso y todos tus negocios, déjame decirte que estás tomando un riesgo exageradamente alto de fracaso. ¿Por qué? Porque la bolsa, desde mi punto de vista, y al menos es como a mí me está funcionando y me funciona, es un acompañamiento. Como digo, tengo mis actividades de negocio, mis fuentes de ingreso de los distintos negocios, y ese capital que va destinado a la inversión en bolsa, lo que hago es someterlo a un riesgo de fluctuación, pero de forma tranquila. Por tanto, adquiero ese tipo de compañías con la intención de permanecer en ellas como mínimo de 3 a 5 años. Repito, como mínimo de 3 a 5 años. Y si puedo estar 10 años, mejor que mejor, porque eso significa que estaré dentro de una tendencia claramente alcista y voy a poder ir acompañando mi liberación del riesgo y por tanto beneficiarme de los incrementos y de los beneficios que esa compañía me está ofreciendo a mí como accionista. Por eso también es muy importante que te conozcas como inversor, qué tipo de aversión al riesgo tienes, qué tipo de operaciones te hacen sentir cómodo, porque las acciones, bien, tienen distintas velocidades en función de las rentabilidades que pueden obtener. Es decir, hay acciones que anualmente pueden ir a un ritmo del 15-20%, como son, por ejemplo, el caso de las mayores blue chips, Microsoft, Apple y estas compañías, pero después también tienes otro tipo de compañías que son más small caps, que son compañías que en un año te pueden hacer un 80, un 100, un 300 y un 400%. Pero necesitas primero conocerte como inversor, eso es un aspecto importantísimo. Necesitas saber si eres, por ejemplo, un inversor positivo o un inversor negativo. Normalmente los inversores positivos son los que operan de largo, es decir, cuando las acciones suben, como por ejemplo esta acción que tenemos aquí, ¿veis? Una auténtica bestia, que por cierto cotiza en Estados Unidos, y aunque tú estés en Europa, te voy a enseñar cómo vas a poder comprar acciones en la bolsa de Estados Unidos, a pesar de que cotice en dólares y tú tengas tu cuenta en euros o en otra moneda. Ya que tienes que saber que si estás invirtiendo con una divisa distinta, el intercambio de esa divisa podría afectar directamente a tu inversión. Pero no me voy a poner tan técnico. Y vamos a volver a qué tipo de inversor eres, tú que me estás viendo. ¿Positivo o negativo? Yo particularmente soy positivo. ¿Por qué? Porque me gusta que las compañías crezcan. Me gusta que las compañías crezcan ilimitadamente, hasta el cielo. Me encanta. Y además, ¿qué pasa? Que cuando una compañía baja, su valor máximo al que puede llegar es 0, por tanto, el beneficio está limitado. Para los que no sepáis, que sois muy nuevo en esto, en bolsa pasa una cosa muy curiosa, y es que tú puedes ganar dinero cuando la compañía sube, o puedes ganar dinero cuando la compañía baja. Es decir, a esto se le llama ir en corto. ¿Qué sucede? Que si tú, por ejemplo, das una orden en corto, y la compañía empieza a bajar, tú estás empezando a obtener beneficio. Si esa compañía la compras a 10, tiene un límite, que es bajar el 100%, ¿ok? Que sería hasta 0, pero mucho ojo, porque si llega a 0, vas a perder la totalidad de tu inversión. Es decir, lo que tienes que conseguir es establecer un punto medio en el que cuando baje X rentabilidad, recoger beneficios, pero no voy a entrar, como os digo, en esta parte tan técnica. Básicamente, largo y corto. Puedes ganar cuando sube y cuando baja. ¿Bien? Si eres positivo o si eres más negativo. A mí me gusta positivo. ¿Por qué? Porque una compañía puede crecer ilimitadamente. Porque no hay un techo que la limite. ¿Bien? Esa es una de las cosas que a mí particularmente me gusta. ¿Bien? Ir en largo. Por eso tengo a mi querido toro como símbolo aquí conmigo, que me acompaña en mi despacho, y mis piedritas
siempre marcando el equilibrio. Me recuerdan que tengo que mantener la calma, ser paciente y tener equilibrio. Y como no, mi queridito Bitcoin, que ojo, no es de verdad, ¿eh? Es una moneda que no es de verdad. No vayáis a pensar que Bitcoin son monedas, que no son monedas. Bien, dentro del módulo de bolsa, por cierto, he destinado una masterclass de aproximadamente 1 hora y pico y os explico y os hablo de Bitcoin, qué es Bitcoin, cómo funciona y además he añadido un análisis personal, un análisis técnico de lo que en mi opinión creo que a lo largo de estos años va a ofrecer Bitcoin. Y ojo, no lo hago como consejo de inversión ni recomendación de inversión. Simplemente lo que hago es analizar desde un punto de vista análisis técnico, con mi conocimiento, lo que creo que Bitcoin va a hacer a lo largo del tiempo. Algo que no tiene desperdicio y algo que, por cierto, deberías conocer, tú que me estás viendo, porque realmente es algo que te podría ayudar muchísimo en la rentabilidad de tu cartera. Pues bien, hasta aquí el capítulo de hoy, la reflexión de hoy. Miro la bolsa los sábados porque el mercado está cerrado, reviso riesgos, reviso evolución de las compañías, reviso el riesgo global de cartera, analizo las posibles nuevas compañías que ya tengo el ojo echado para en un futuro, cuando tenga más liquidez, poder ir incluyendo más compañías y así sucesivamente. Así que si quieres aprender a invertir en bolsa, haz clic en el comentario fijado, accede a la masterclass y toma acción para que pases de cero a inversor y empieces a poder seleccionar las mejores compañías del mundo. Así que ya lo sabes, suscríbete a este canal y pasa al siguiente vídeo donde te traigo más información de valor. Un saludo, Rojo Lovers, os quiero.